En medio de una noche brillante, llena de luces deslumbrantes y música elegante, la ciudad parecía celebrar la vida de los ricos y poderosos. En una de las salas más exclusivas, donde se codeaban empresarios, artistas famosos y políticos, caminaba un hombre que lo tenía todo, un multimillonario reconocido por su éxito imparable. Su rostro mostraba seguridad, pero esa noche algo le llamó la atención de manera inesperada. Mientras la mayoría se deleitaba con champán y conversaciones superficiales, sus ojos se posaron en un rincón oscuro y apartado, donde un hombre mayor estaba sentado junto a una pequeña mesa. No había adornos ni lujos a su alrededor, solo unas cuantas pinturas que parecían contar historias diferentes, más profundas y auténticas que todo el brillo del salón. El multimillonario sintió una curiosidad extraña que lo obligó a acercarse. El hombre, con manos ásperas y rostro marcado por los años, observaba atentamente a quienes pasaban, intentando captar algún interés por su trabajo. Sus pinturas mostraban paisajes que parecían susurrar secretos, rostros llenos de emoción y colores que parecían latir con vida propia. El contraste entre aquella sencillez y el ambiente fastuoso de la gala era imposible de ignorar. Mientras el multimillonario se acercaba, algo dentro de él comenzó a despertar un recuerdo lejano. No era solo la mirada intensa del pintor, sino un aire familiar, una presencia que había olvidado con el paso de los años. Un nombre surgió en su mente, un nombre que creía perdido en el tiempo y que ahora volvía a resonar con fuerza. Aquel hombre no era un desconocido, era su amigo de la infancia, alguien con quien había compartido sueños y juegos cuando todo parecía posible. El choque entre sus mundos fue inmediato. El multimillonario sintió que su corazón latía más rápido, mezclado con sorpresa, nostalgia y una pizca de incredulidad. ¿Cómo podía ser que aquel niño con quien había corrido por los parques y compartido risas ahora estuviera allí, vendiendo sus pinturas en una gala de millonarios? Se preguntó qué caminos había tomado su amigo, qué decisiones y circunstancias lo habían llevado hasta ese momento. Por su parte, el pintor no notó al principio la mirada fija que lo observaba con atención. Estaba concentrado en explicar con humildad el significado de cada obra a un pequeño grupo de personas que se habían detenido a mirar. Su voz era suave, pero llena de pasión. Cada palabra reflejaba un pedazo de su vida, de sus luchas y esperanzas. Pintar había sido su refugio en tiempos difíciles, la única forma que encontró para expresar lo que las palabras no podían. Cuando el multimillonario finalmente habló, el hombre mayor levantó la vista, sorprendido por el interés repentino y la familiaridad en la voz. En ese instante, ambos reconocieron lo que había estado dormido durante tantos años, una amistad que el tiempo y la distancia no lograron borrar. Pero también comprendieron que habían cambiado, que la vida los había transformado de maneras profundas y diferentes. El silencio que siguió a ese reconocimiento estuvo lleno de preguntas no dichas, de recuerdos mezclados con la incertidumbre del presente. El multimillonario sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por el talento escondido de su amigo y tristeza por las oportunidades que parecían haberse perdido en el camino. Sin embargo, algo dentro de él le decía que esa noche no sería como cualquier otra, que había llegado el momento de hacer algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquel pintor. Con una voz firme pero amable, el multimillonario decidió iniciar una conversación que marcaría el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. No sabía aún cómo, ni qué caminos tomaría esta inesperada reunión, pero estaba decidido a no dejar que esa oportunidad se escapara. Así, en medio del lujo y la indiferencia de aquella gala, dos amigos separados por la vida volvían a encontrarse, con el arte y la esperanza como puentes que los unían de nuevo. Nadie más en la sala podía imaginar que, en ese rincón modesto, se estaba gestando una historia que pronto impactaría a todos. Un instante bastó para que el pasado regresara con fuerza en la mente del multimillonario. Esa mirada, ese gesto, esa sonrisa tímida, todo era inconfundible. Aquel hombre, con las manos manchadas de pintura y el rostro marcado por la vida, no era otro que su amigo de la infancia,
aquel con quien compartió sueños inocentes y promesas bajo el cielo abierto. Pero ahora, la distancia entre sus mundos parecía más profunda que nunca. El pintor bajó la mirada al escuchar la voz, tratando de ocultar la sorpresa que lo atravesaba. Por un momento, se preguntó si estaba soñando o si el destino le jugaba una broma pesada. No había esperado encontrarse con aquel hombre vestido de traje caro, el símbolo mismo de la riqueza y el éxito, en ese rincón humilde y casi olvidado de la gala. Sin embargo, ahí estaba, parado frente a él, con una mezcla de reconocimiento y emoción contenida. La tensión era palpable. No se trataba solo de un reencuentro, sino de un choque de realidades. El pintor, que había vivido años de sacrificios y luchas para sobrevivir, sentía un torbellino de emociones. Por un lado, la alegría de volver a ver a alguien que significó tanto en su vida. Por otro, la incertidumbre y el temor de ser juzgado o ignorado. ¿Qué pensaría su amigo ahora, al verlo en esa situación? ¿Aún lo consideraría el niño soñador de antes, o solo a un hombre cualquiera? El multimillonario decidió romper el silencio con una pregunta sencilla, pero cargada de significado. Quería saber cómo había sido la vida de aquel amigo, qué caminos había recorrido y por qué el destino los había separado. El pintor, con voz firme pero sincera, comenzó a contar su historia, una historia que no solo hablaba de pinturas y colores, sino de pérdidas, de momentos difíciles y de una pasión que nunca se apagó. Habló de los años en los que la vida le golpeó con fuerza, de las puertas que se cerraron, y de cómo el arte se convirtió en su refugio. Pintar le permitió expresar lo que las palabras no podían: la soledad, la esperanza, el dolor y la resiliencia. Cada cuadro era un fragmento de su alma, un testimonio silencioso de su lucha diaria. Y aunque el reconocimiento era escaso, él nunca perdió la fe en su talento. Mientras escuchaba, el multimillonario sentía una mezcla de admiración y culpa. Admiración por la fuerza y el talento que su amigo había demostrado. Culpa porque sabía que, en algún momento, él había abandonado ese sueño. Había elegido un camino diferente, uno que lo llevó al éxito material, pero que también lo alejó de las cosas simples y verdaderas que una vez compartieron. El pintor, por su parte, no podía evitar sentir cierta distancia. Aunque agradecido por la atención y la oportunidad de hablar, se preguntaba si aquel reencuentro cambiaría algo realmente o si solo sería un momento fugaz. Había aprendido a no crear falsas expectativas, a protegerse de las decepciones que la vida le había enseñado. Sin embargo, algo en la mirada de su amigo le dio una nueva esperanza. No era solo curiosidad o nostalgia, era una voluntad genuina de ayudar y entender. El multimillonario no estaba allí para juzgar, sino para apoyar, para tender una mano en un momento que podía ser crucial. Decidieron entonces sentarse juntos, apartados del bullicio de la gala, y hablar como lo hacían cuando eran niños, compartiendo sueños, miedos y planes. El pintor habló de su deseo de que su arte no solo fuera reconocido, sino que pudiera inspirar a otros que, como él, luchaban en silencio. El multimillonario escuchaba atento, consciente de que aquella conversación marcaría un antes y un después. Esa noche, el tiempo pareció detenerse para ellos. Dos caminos distintos se cruzaban de nuevo, con la posibilidad de una nueva historia por escribir. En el fondo, ambos sabían que este encuentro no era casualidad, sino una oportunidad para sanar heridas, para recuperar la amistad perdida y, tal vez, para cambiar sus vidas para siempre. Mientras la gala continuaba, con sus luces y sonidos, en aquel rincón modesto se gestaba una esperanza que nadie más podía ver. El reencuentro entre dos amigos, separados por el destino, pero unidos por un lazo irrompible, estaba apenas comenzando. El silencio entre ellos se llenó de recuerdos que parecían surgir de la nada, como si el tiempo quisiera recuperar todo lo perdido en esos años de separación. El pintor, con voz pausada y mirada profunda, empezó a revelar lo que había guardado durante tanto tiempo. Habló de un pasado complicado, de decisiones difíciles que lo llevaron a alejarse de la vida que una vez soñaron juntos. Contó cómo, después de la escuela,
Su familia enfrentó una crisis económica que obligó a dejar atrás las ilusiones y a buscar cualquier trabajo para sobrevivir. El arte, que había sido su pasión, se convirtió en un lujo que no siempre pudo permitirse. Sin embargo, nunca abandonó sus pinceles, pintaba en cualquier momento libre, en cualquier rincón que encontrara. Para él, cada trazo era un pequeño acto de resistencia frente a la adversidad. El multimillonario escuchaba atento, sintiendo cada palabra como si fuera un golpe directo a su conciencia. Recordó los días en que ambos soñaban con un futuro brillante, sin imaginar que la vida tomaría caminos tan distintos. A veces se preguntaba si él mismo había contribuido a esa distancia, si su propio éxito había sido un muro invisible entre ellos. Pero el pintor no habló solo de tristeza y lucha. También recordó momentos felices, aquellos en los que el arte lo salvó, lo llenó de esperanza y lo ayudó a encontrar sentido en medio del caos. Mencionó a personas que lo apoyaron en silencio, a amigos que creyeron en él cuando parecía que nadie más lo haría. Su voz transmitía una mezcla de nostalgia y determinación, la misma que se refleja en sus cuadros. Mientras hablaba, mostró algunas fotos y bocetos que llevaba consigo. Eran fragmentos de su vida, reflejos de sus pensamientos y sentimientos más profundos. El multimillonario observaba cada imagen con atención, maravillado por el talento que siempre había estado allí, escondido bajo capas de dificultad. La conversación avanzó hacia el presente y el futuro. El multimillonario preguntó si alguna vez había considerado mostrar su arte en un espacio más grande, si había soñado con exponerlo ante el mundo. El pintor admitió que sí, pero que la realidad nunca le había permitido dar ese paso. La falta de recursos, el miedo al fracaso y la rutina diaria eran obstáculos difíciles de superar. Entonces, sin esperar una respuesta, el multimillonario tomó una decisión que cambiaría todo. Le ofreció su apoyo para organizar una exposición, para que su arte llegara a nuevas audiencias y pudiera finalmente ser valorado como merecía. Era una invitación que representaba mucho más que una simple oportunidad profesional. Era un acto de fe en la persona que había sido su amigo, un intento de reparar el tiempo perdido. El pintor, conmovido y sorprendido, dudó por un momento. No estaba acostumbrado a recibir ayuda, mucho menos de alguien que había vivido una vida tan diferente a la suya. Pero al mirar a su amigo, vio sinceridad y compromiso, y supo que esta vez podía confiar. Ambos entendieron que no solo se trataba de una oportunidad para el arte, sino de un puente entre dos mundos que parecían distantes pero que compartían una historia común. Era el inicio de un camino que les permitiría reconstruir la amistad, sanar heridas y crear algo significativo juntos. Antes de despedirse, el multimillonario le pidió que le mostrara más de su trabajo, que lo mantuviera informado y que no perdiera la esperanza. El pintor prometió hacerlo, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que este momento podía ser el comienzo de algo grande, pero también sentía el peso de la responsabilidad. Esa noche, cuando la gala terminó y cada uno volvió a su mundo, ambos hombres llevaban consigo un nuevo propósito. El reencuentro no solo había despertado recuerdos, sino que había encendido una chispa de esperanza que ninguno estaba dispuesto a apagar. El multimillonario, mientras regresaba a su casa llena de lujos, no podía dejar de pensar en la fuerza y el talento oculto de su amigo. Y el pintor, en su pequeño apartamento, miraba sus cuadros con una nueva luz, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La historia de aquellos dos amigos, tan distintos pero inseparables, apenas comenzaba a escribirse de nuevo. Una historia que pronto impactaría a muchos y demostraría que nunca es tarde para volver a soñar y luchar por lo que realmente importa. Los días siguientes estuvieron llenos de una mezcla de emociones para ambos hombres. El multimillonario no podía quitarse de la cabeza la imagen de su amigo, aquel hombre que había enfrentado tanto sin perder la esencia de quien era. Sentía que tenía una responsabilidad, pero también una oportunidad para cambiar una vida que merecía mucho más. Por su parte, el pintor vivía entre la esperanza y la incertidumbre. La propuesta de su viejo amigo parecía un sueño difícil de creer. ¿Sería realmente posible que alguien con tanto poder y recursos quisiera apostar por él? ¿O sería solo una ilusión más que la vida le jugaba para luego desaparecer? Cada día pintaba con más intensidad,
como si quisiera prepararse para el cambio que se avecinaba, aunque aún no sabía cómo sería exactamente. Finalmente, llegó el momento de dar el primer paso. El multimillonario organizó una reunión en su oficina, un espacio elegante y lleno de cuadros famosos. Allí, presentó a su amigo un plan detallado para una exposición que mostraría su trabajo en una de las galerías más reconocidas de la ciudad. Era una oportunidad única, una puerta abierta al mundo que el pintor siempre había soñado cruzar. Sin embargo, no todo fue fácil ni inmediato. Mientras avanzaban en los preparativos, el pintor enfrentó dudas internas y externas. Sus viejos temores de fracaso resurgían con fuerza, y algunas personas en su entorno dudaban de que pudiera lograrlo. ¿Para qué intentarlo ahora, después de tantos años?, le preguntaban. Pero él sabía que esta vez era diferente. Tenía el respaldo de alguien que creía en él, y eso le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. La relación entre los dos amigos se fortaleció durante ese proceso. Pasaban horas hablando no solo de arte, sino también de la vida, de los sueños que quedaron en pausa y de las heridas que aún necesitaban sanar. El multimillonario empezó a conocer el verdadero valor del talento y la perseverancia, más allá del dinero y el éxito material. Y el pintor redescubrió la alegría de compartir su pasión con alguien que lo comprendía y apoyaba sin condiciones. Cuando la fecha de la exposición se acercaba, la tensión crecía. El pintor sentía que toda su vida estaba a punto de cambiar en cuestión de días, y no sabía si estaba preparado para enfrentar ese salto. Las noches sin dormir se mezclaban con momentos de inspiración intensa, y cada cuadro que terminaba era una batalla ganada contra sus propios miedos. La noche de la inauguración llegó con una mezcla de nervios y emoción. La galería estaba llena de gente importante, críticos de arte, coleccionistas y curiosos. El pintor, vestido con humildad pero con el orgullo de quien sabe que ha luchado mucho para llegar allí, observaba con atención cada reacción ante sus obras. Su corazón latía con fuerza, consciente de que cada mirada, cada comentario, podía cambiar su destino. Para sorpresa de todos, la recepción fue abrumadora. Las pinturas despertaron emociones profundas, y muchos reconocieron la autenticidad y la sensibilidad en cada trazo. Los críticos no dudaron en elogiar el talento único del artista, y varios compradores expresaron interés en sus obras. La humildad y la verdad en su arte habían conquistado un público que jamás hubiera imaginado. El multimillonario observaba desde un rincón, satisfecho y emocionado. Sabía que había hecho lo correcto, que había dado una oportunidad que merecía la pena. Pero también sabía que esto era solo el comienzo, que el camino seguiría lleno de desafíos y decisiones importantes. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, dos amigos comprendieron que juntos podían transformar no solo sus vidas, sino la manera en que el mundo veía el arte y las segundas oportunidades. El reencuentro que comenzó como un simple recuerdo se estaba convirtiendo en una historia de inspiración, perseverancia y amistad verdadera. Una historia que nadie olvidaría. Después del éxito inesperado de la exposición, la vida del pintor comenzó a cambiar rápidamente. Por primera vez en años, sentía que sus sueños, aquellos que había guardado en el fondo de su alma, podían hacerse realidad. Pero el camino hacia el reconocimiento no estaba libre de obstáculos. Aunque la crítica había sido favorable y varias galerías mostraban interés, no todos los que lo rodeaban entendían este cambio. Algunos amigos y familiares mostraban envidia o incredulidad, mientras que otros simplemente dudaban de que esa buena racha durara. El pintor aprendió a diferenciar entre quienes lo apoyaban sinceramente y quienes solo veían una oportunidad para juzgarlo o frenarlo. El multimillonario, por su parte, se convirtió en su principal aliado y consejero. No solo le ofrecía recursos, sino también palabras de aliento y una compañía constante que ayudaba a mantener viva la confianza. Sabía que el éxito podía ser efímero si no se cultivaba con paciencia y humildad. Por eso, insistía en que el verdadero triunfo estaba en la perseverancia y en nunca perder la pasión. A medida que pasaban las semanas, el pintor recibió invitaciones para mostrar su trabajo en otros lugares, e incluso algunos medios comenzaron a interesarse por su historia. La prensa destacaba la relación improbable entre un multimillonario y un artista humilde, una amistad que parecía salida de una película.
Sin embargo, ambos hombres sabían que detrás de ese relato había mucho más que una simple historia de éxito. Era una prueba de que nunca es tarde para reencontrarse y apoyarse mutuamente. Pero no todo era fácil. La fama y la atención trajeron también presión. El pintor sentía el peso de las expectativas, de las miradas que esperaban siempre algo nuevo y sorprendente. En ocasiones, esa presión lo hacía dudar de sí mismo y de su talento. Sin embargo, en esos momentos difíciles, la voz de su amigo le recordaba que el arte no debía ser una obligación, sino una expresión sincera del corazón. El pintor también comenzó a usar su nueva plataforma para apoyar a otros artistas que, como él, habían sido olvidados o subestimados. Organizó pequeños encuentros y talleres, compartiendo sus experiencias y alentando a quienes luchaban por sus sueños. Su historia se convirtió en inspiración para muchos, demostrando que el éxito no solo se mide en ventas o premios, sino en la capacidad de ayudar a los demás a crecer. Mientras tanto, la amistad entre ambos hombres se fortalecía cada día más. Habían superado diferencias, miedos y años de distancia para construir un lazo sólido basado en la confianza y el respeto mutuo. Sus encuentros ya no eran solo sobre negocios o arte, sino sobre la vida misma, sus alegrías, sus dolores y sus sueños futuros. Una tarde, mientras caminaban por un parque que ambos solían visitar en su juventud, el multimillonario recordó cómo habían comenzado todo. «Nunca pensé que el destino nos volvería a juntar de esta forma», dijo con una sonrisa. El pintor respondió con sinceridad, «Ni yo. Pero ahora sé que nada es imposible si tienes alguien que cree en ti». Ese momento fue una reafirmación para ambos. La vida les había dado una segunda oportunidad para ser más que amigos, para ser hermanos en la adversidad y en el éxito. Sabían que aún quedaban muchos desafíos, pero también muchas metas por alcanzar juntos. La historia de aquel reencuentro, que parecía improbable, se había convertido en un faro de esperanza para quienes creen en la fuerza de la amistad, la pasión y la perseverancia. Una historia real, llena de emociones, que demostraba que el apoyo mutuo puede transformar vidas de formas inimaginables. Y así, entre cuadros, risas y planes por venir, los dos amigos siguieron adelante, seguros de que su vínculo era ahora más fuerte que nunca, y que juntos podrían conquistar cualquier desafío que la vida les pusiera enfrente. Con el éxito creciendo a pasos acelerados, el pintor comenzó a experimentar una transformación personal que iba más allá de su arte. Ya no era solo el hombre humilde que luchaba por sobrevivir, se estaba convirtiendo en una inspiración para muchos, alguien que demostraba que el talento y la perseverancia pueden vencer cualquier obstáculo. Sin embargo, esa fama recién nacida también trajo consigo nuevos desafíos, algunos que ni siquiera él esperaba enfrentar. Uno de los mayores retos surgió cuando comenzaron a aparecer críticas más duras y comentarios negativos. Algunos detractores cuestionaban la autenticidad de su trabajo, sugiriendo que su ascenso se debía más al respaldo del multimillonario que a su verdadero talento. Estos rumores hicieron que el pintor se sintiera vulnerable, dudando si realmente merecía todo lo que estaba logrando. ¿Era su arte realmente valioso, o solo un producto de la fortuna y las conexiones? En esos momentos de incertidumbre, el multimillonario se mantuvo firme a su lado, recordándole que el arte no se mide por la opinión de unos pocos, sino por el impacto que tiene en quienes lo sienten de verdad. No permitas que la envidia o la ignorancia apaguen tu luz, le decía. Estas palabras no solo lo confortaban, sino que le devolvían la fuerza para seguir creando desde el corazón. Además, el pintor comenzó a enfrentarse a la presión interna de mantener ese nivel de éxito. La ansiedad de no defraudar a quienes ahora creían en él se convirtió en una carga pesada. En ocasiones, el miedo a no estar a la altura lo paralizaba frente al lienzo. Pero poco a poco aprendió que no debía pintar para los demás, sino para sí mismo, para expresar lo que llevaba dentro. Esa fue la clave que lo ayudó a recuperar la pasión pura y libre que lo había acompañado desde niño. Mientras tanto, la relación entre ambos amigos crecía en profundidad. No solo compartían triunfos, sino también miedos y dudas, lo que fortalecía un vínculo basado en la honestidad. En una tarde lluviosa, sentados en el estudio del pintor, hablaron sobre lo que verdaderamente significaba el éxito. No es solo el dinero ni la fama,
dijo el multimillonario. Es poder levantarte cada día con la certeza de que estás haciendo lo que amas. El pintor asintió, comprendiendo que, más allá de las galerías y las críticas, su verdadero triunfo estaba en la libertad que el arte le había otorgado para ser él mismo. Ese pensamiento le dio paz y una nueva perspectiva sobre su camino. Para aprovechar la visibilidad que había ganado, ambos decidieron lanzar un proyecto conjunto para apoyar a jóvenes artistas con talento, pero sin recursos. Querían crear una fundación que les brindara becas, talleres y espacios para mostrar su trabajo. Era una manera de devolver al arte y a la comunidad todo lo que habían recibido, y de abrir puertas a quienes, como ellos en algún momento, luchaban en silencio. El proyecto fue recibido con entusiasmo, y pronto se convirtió en un movimiento que unió a personas de diferentes ámbitos, desde artistas hasta empresarios y coleccionistas. Ver cómo esa iniciativa comenzaba a cambiar vidas, impulsó a ambos amigos a seguir trabajando con más ganas. En medio de todo esto, el pintor nunca olvidó sus raíces ni a quienes lo apoyaron cuando nadie más lo hacía. Siempre reservaba tiempo para regresar a los barrios humildes donde creció, ofreciendo charlas y talleres gratuitos. Allí, veía en los ojos de los jóvenes la misma chispa que él tuvo alguna vez, y sentía que su lucha no había sido en vano. El multimillonario, por su parte, descubrió en esta experiencia un sentido más profundo para su vida. Ya no le bastaba acumular riquezas, quería dejar un legado que trascendiera y ayudar a transformar el mundo a través del arte y la solidaridad. Ambos, unidos por una amistad que el tiempo no pudo destruir, estaban construyendo algo mucho más grande que ellos mismos. Una historia de segundas oportunidades, de sueños renovados y de la fuerza imparable del talento cuando se combina con la pasión y el apoyo sincero. En cada pincelada y en cada paso que daban juntos, demostraban que la vida puede cambiar en un instante, y que la verdadera riqueza está en creer en los demás. Con cada día que pasaba, la historia de aquel pintor y el multimillonario se difundía más allá de los círculos artísticos. Pronto, medios nacionales e internacionales comenzaron a interesarse no solo por el talento del artista, sino por la amistad que había renacido entre dos hombres que parecían venir de mundos opuestos. El pintor, acostumbrado a la discreción y a la modestia, se encontró en medio de entrevistas, reportajes y charlas públicas. Aunque al principio le incomodaba la atención, aprendió a usarla para hablar de su mensaje, que nunca es tarde para luchar por los sueños, y que el arte puede ser un puente para transformar vidas. Sus palabras conmovían, especialmente a personas mayores que veían en él un ejemplo de resiliencia y esperanza. Mientras tanto, el multimillonario, conocido por su éxito en los negocios, descubría que su mayor logro no estaba en las cifras millonarias, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás. Su amistad con el pintor se convirtió en una fuente constante de inspiración y le recordó la importancia de mantener la humildad y la empatía. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. En medio de esta creciente notoriedad, surgieron tensiones inesperadas. Algunos antiguos conocidos del pintor comenzaron a mostrar resentimiento, cuestionando su cambio repentino de estatus. Se escuchaban murmullos que ponían en duda su autenticidad, y ciertos círculos sociales trataron de aislarlo. El pintor, aunque dolido, entendió que estos conflictos eran parte inevitable del proceso. Sabía que el éxito muchas veces despierta celos y envidias, pero decidió no dejarse afectar. En cambio, se concentró en su arte y en el impacto positivo que estaba logrando con su fundación. Cada cuadro que pintaba llevaba la fuerza de su experiencia y la verdad de su vida, una verdad que nadie podría arrebatarle. La relación con el multimillonario se convirtió en un refugio ante esas dificultades. En largas conversaciones, ambos reflexionaban sobre la fragilidad de la fama y la importancia de permanecer fieles a sus valores. El verdadero poder está en saber quién eres, no en lo que los demás piensan de ti, le decía el multimillonario. Estas palabras fortalecían al pintor y le daban seguridad para seguir adelante. Además,
Comenzaron a planear una gran exposición itinerante que llevaría las obras del pintor a diferentes ciudades del país, y quizás más allá. Querían que el mensaje de esperanza y superación llegara a cada rincón, especialmente a aquellos lugares donde el acceso al arte y la cultura era limitado. Este proyecto les exigía tiempo y esfuerzo, pero ambos sentían que valía la pena. El pintor, en medio de su creciente éxito, no olvidaba sus raíces ni a las personas que lo habían apoyado en sus días más difíciles. Visitaba regularmente las comunidades humildes para dar talleres y compartir su experiencia. Allí, veía en los ojos de los jóvenes la misma pasión que lo había impulsado a no rendirse nunca. Para él, esos encuentros eran la verdadera recompensa de su trabajo. El multimillonario, por su parte, encontró en esa entrega y compromiso un sentido renovado para su vida. La amistad con el pintor lo había llevado a descubrir que el éxito no solo se mide en riqueza material, sino en la capacidad de tocar vidas y generar cambios profundos. Ambos sabían que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero estaban preparados para enfrentarlos juntos. Su historia era un testimonio de que las segundas oportunidades existen, y que la combinación de talento, perseverancia y apoyo sincero puede transformar incluso las circunstancias más difíciles. Con cada paso que daban, construían un legado que trascendía más allá del arte o el dinero. Un legado de esperanza, amistad y el poder de creer en el otro cuando más se necesita. Y así, entre pinceles, sueños y decisiones valientes, continuaban su camino, seguros de que la verdadera riqueza está en el corazón y en las conexiones humanas que la vida nos regala. La exposición itinerante comenzó con un éxito inesperado. En cada ciudad que visitaban, las salas se llenaban de personas conmovidas por las obras del pintor y por la historia que las acompañaba. Muchos no solo iban a ver cuadros, sino a escuchar la vida que había detrás de cada trazo. Ancianos, jóvenes, artistas, incluso personas que nunca antes habían puesto un pie en una galería, salían transformados. El mensaje era claro y profundo: nunca es tarde para comenzar de nuevo. La historia del pintor no era solo arte, era testimonio. Y el multimillonario, aunque acostumbrado a los aplausos del mundo empresarial, encontraba en esos silencios cargados de emoción una gratificación que nunca había experimentado. En una de las últimas paradas de la gira, ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor, de rostro cansado pero ojos brillantes, se acercó al pintor con un cuaderno en la mano. Lo miró con lágrimas contenidas y le dijo: «Usted me ha devuelto las ganas de volver a escribir. Creí que ya era tarde para mí, pero ahora entiendo que no lo es». Esa frase, sencilla y honesta, se le quedó grabada al pintor como una confirmación de que había encontrado su verdadero propósito. Poco después, la fundación que ambos habían creado empezó a recibir cientos de cartas y mensajes de personas mayores que querían volver a pintar, cantar, escribir o simplemente soñar. Muchos habían abandonado sus pasiones por las exigencias de la vida, por el miedo al fracaso o por sentir que ya no tenían tiempo. Ahora, veían en esa historia una puerta abierta hacia una segunda oportunidad. El pintor y el multimillonario decidieron entonces ampliar la misión de su fundación. Ya no solo apoyarían a jóvenes artistas, sino también a adultos mayores que quisieran reconectar con su vocación olvidada. Era una revolución silenciosa, nacida del arte y de la amistad, que empezaba a cambiar realidades en distintos rincones del país. Un año después del reencuentro, organizaron un gran evento para celebrar todo lo logrado. Fue en el mismo salón donde había comenzado todo, aquella gala donde el multimillonario lo vio por primera vez tras tantos años. Pero esta vez, la sala estaba llena por un motivo distinto. No había lujos innecesarios ni conversaciones vacías. Había emoción verdadera, gratitud y arte por todos lados. El pintor tomó la palabra frente a todos, con la voz firme y el corazón latiendo con fuerza. Hace un año, me sentaba en un rincón con la esperanza de que alguien mirara mis cuadros. Hoy, miro este salón y veo lo que puede lograr una sola oportunidad. Esto no es mi victoria. Es de todos los que nunca se rinden.
El multimillonario lo abrazó al terminar el discurso. No necesitaban decirse nada. Ambos sabían que el círculo se había cerrado de la mejor manera. Aquella amistad de la infancia, que la vida había separado durante décadas, ahora era el eje de un cambio real. Lo que empezó como un simple reencuentro se había convertido en un movimiento que impactaba miles de vidas. Cuando terminó la noche, el pintor regresó a su pequeño estudio, el mismo donde todo había comenzado. Se sentó frente a un lienzo en blanco, como lo hacía cada vez que necesitaba reflexionar. Esta vez, no pintó por necesidad ni por tristeza. Pintó por gratitud, por amor, por todos los que aún creen en los milagros silenciosos que nacen de una mano tendida. Y así, sin buscarlo, había llegado a lo más alto. No por fama ni fortuna, sino por haber tocado el alma de otros. Su historia conmovía, inspiraba y recordaba una verdad sencilla, pero poderosa. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para reencontrarse. Nunca es tarde para cambiar una vida, incluso la propia.